Bueno, buenas tardes, buen domingo. Tenemos un otoño, por lo menos un mes de abril, que nos trata bien. Esperemos que así sea y que también lo sea la Feria del Libro, de donde vamos a transmitir próximamente. Claudio Acevedo, gracias. Es el que maneja la parte técnica. Quién sabe si nos acompaña a la feria. Y conmigo también está Pablo Marmorato, productor y compañero de mesa. Usted recuerde que el mail de contacto es porqueprograma@gmail.com. Y Pablo tiene algo que decir. Buenas tardes, Graciela, todos los oyentes, y nos acompaña una vez más, como todos los domingos, Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. El porqué de hoy tiene que ver con algo que nos preocupa a todos, es ¿por qué nos preocupa tanto el tema del trabajo? Motivos suficientes no los hay. De eso vamos a charlar. Se está desbrozando el camino, sigue complicado. Son todas preguntas que siguen este porqué. Y están con nosotros, nos acompañan para pensarlo juntos. Javier Lindenboim ya estuvo acá. Javier es economista, investigador del CONICET y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Dirige en esa universidad el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo, es CEPED. Y José Anchorena es economista también y subsecretario de Estadísticas, Estudios y Políticas Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación. Queríamos a alguien del Ministerio de Trabajo para que nos ayudara a pensar esto y ver cómo lo ven ellos, ¿no es cierto? Buenas tardes, gracias por estar conmigo. Buenas tardes, Graciela, gracias por la invitación. ¿Querés empezar vos, por lo visto? Dale, José, contanos el panorama. Déjame decir gracias a mí también, por lo menos. La respuesta al por qué obviamente es una preocupación y es un tema central de una sociedad, ¿no? La cuestión del trabajo, del empleo, sigue siendo lo central, y tiene muchas aristas. Tiene aristas. En Argentina yo diría que hay tres grandes aristas o dimensiones. La arista estructural, que es, me gustaría que nos empecemos metiéndonos por ahí ahora, que es sobre todo los grandes problemas muy difíciles de resolver respecto al trabajo en el mediano y largo plazo. Es decir, problemas que vienen de por lo menos 1 o 2 décadas. Después está la dimensión más coyuntural, que tiene que ver con unos últimos años complicados del mundo del trabajo, yo diría los últimos 6, 7 años, incluyendo el año pasado, y que tiene que ver con políticas transicionales de cambio de régimen en varias dimensiones, sobre todo macroeconómica, pero también en otras dimensiones económicas, y que se está llevando a cabo mirando hacia adelante. Y después tiene una dimensión que es la más discutida en el mundo. Yo estuve recientemente el año pasado en el G20, ahora el G20 en China, ahora el G20 está sucediendo en Alemania, y el principal tema que se pone ahí es el futuro del empleo en el mundo. Y la Argentina, obviamente, tiene que dar respuesta también cuál va a ser el futuro del empleo Argentina dentro de ese mundo. Así que esas son las 3 grandes dimensiones que yo veo para discutir sobre trabajo, empleo, ingresos. Bueno, metámonos con el estructural. Ahora, yo voy a hacer una pregunta antes, si les parece. Más o menos en los 70, Castells empezó a hablar del fin de la sociedad salarial. Y me parece que hubo muchos que lo entendieron, sobre todo sindicalistas en aquella época, que ingresaron en la empresa, porque tenían idea de que cambiaba el mundo desde ese espacio, ¿no es cierto? Esto forma parte también en la Argentina de ese cambio mundial, estructural, por los cambios económicos. Yo creo que sí, como en otras cosas, con las peculiaridades de Argentina. Bueno, sí. Pero déjame decir que
En mi opinión, aquella aseveración de Castel, me parece que fue en algunos momentos interpretada, creo que con algún grado de error, porque se interpretó literalmente y eso hizo pensar a muchos sindicalistas, ciudadanos comunes, académicos, políticos, que efectivamente desaparecía el sector laboral en la sociedad moderna. Yo creo que si nos concentramos en Argentina, lo que vemos es que esto no es lo que ha ocurrido. Yo suelo usar un numerito muy sencillo. Al menos desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial en Argentina, 3 de cada 4 ocupados son asalariados. ¿Qué es lo que sí cambió? Cambió para peor la protección, o en este caso aumentó la desprotección del sector del trabajo, que creo que es una de las cosas a las que aludía hace un rato José, y que viene más que de los últimos 10, 12 años empeorando significativamente en Argentina como en gran parte del mundo. La pérdida de calidad laboral y en la actualidad, a mi modo de ver, presionado en el peor de los sentidos por esto que se está discutiendo también en el mundo, que es la cuestión de la robotización, que es una enorme discusión en términos de si es cierto o no es cierto que se pueden preservar las fuentes laborales para la mayor parte de la población sobre la base de un incremento intenso de la tecnificación de los procesos productivos. Entonces, creo que ni tan peludo ni tan pelado, decían cuando yo era chico. Mi vieja decía ni tan calvo ni con pelucas. Bueno, mejor, más elegantemente expresado. Pero sí, yo creo que ese es uno de los puntos, con si puedo, un pequeño agregado. Sí, dale. Argentina se caracterizó en estas últimas décadas, en donde han pasado cosas muy distintas, con un crecimiento de la productividad media de la economía, por lo tanto un crecimiento de la productividad del trabajo. Lo que pasa que el nivel de la sociedad argentina en materia de productividad está lejos, y yo me animaría a decir, parece que cada vez más distante de la media de los países centrales. Es decir, estamos en desventaja mundialmente, pero lo que se ha ganado en productividad, si uno mira las estadísticas de participación del salario en el ingreso total, no se ha repartido compartiendo entre el capital y el trabajo, sino en general, con subidas y bajadas, pero en general desfavoreciendo la participación del sector trabajo. Yo creo que ese sería... Que la redistribución es complicada. A ver, para jugar con las palabras, yo diría, la distribución es negativa para el sector laboral, lo cual hace más fuerte la necesidad de políticas redistributivas que, a mi modo de ver, actúan a partir de una determinación de disgusto sobre cómo resulta la distribución primaria y entonces qué hay que hacer desde las políticas públicas para morigerar al menos esta situación. Yo ubicaría esta cuestión estructural que decíamos hace un momento con estas notas, ¿no? José, ¿tenés algo que agregar seguramente? Sí, digamos, nosotros... Cuando hablas de nosotros estás hablando del Ministerio de Trabajo. Sí, y yo diría del Gobierno Nacional también, Sí, en el sentido de una visión sobre los problemas estructurales. Nosotros vemos tres grandes problemas en el mercado de trabajo argentino. Uno es los desocupados, claramente. Eso es típicamente un problema. Que son aproximadamente 1,5 millones en Argentina. Otro es los informales, que son entre asalariados informales e independientes informales, son cerca de 6,5 millones.
y otros son los inactivos. En un país, países más avanzados económicamente, las tasas de actividad son altas, bastante altas. En países de la región son bastante más altas, en Uruguay es bastante más alta que acá. que en Argentina. Y eso significa que hay muchas personas que no están buscando trabajo, que no estudian y que se quedan en su casa. No queremos decir que no hacen nada en su casa, No. como a veces se estigmatiza. Muchos hacen tareas domésticas muy valorables, pero estoy seguro que en una sociedad con más oportunidades esas personas estarían insertadas en el mercado laboral. Exacto. Especialmente mujeres y otras poblaciones, también otras poblaciones tal vez con alguna vulnerabilidad, como los discapacitados, podrían estar mejor insertados en el mercado laboral. Y ahí es difícil calcular cuántos de los inactivos actuales en edad laboral podrían estar, pero yo creo que por lo menos 1 o 2 millones más podrían estar en el mercado laboral. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay un déficit de empleo formal. Es como 9 millones en total. Hay un déficit de empleo formal de 9 millones aproximadamente. Y ese es para mí el gran desafío estructural para los próximos 10, 15 años para la Argentina. ¿Cómo ir disminuyendo ese déficit? Es difícil si no se, por ejemplo, si no se crece en empleo formal, ese déficit es 1 millón más dentro de 5 años. Porque es progresivo. Si se crece al 3.5%, con una elasticidad de empleo formal alta, siendo generosos, se va a poder mantener ahí el déficit. Y es el número que estamos hablando. Es decir, que hay que crecer al 5 por lo menos. Hay que crecer mucho, pero también hay que hacer políticas especiales, políticas que hacen que la gente se formalice, que la gente, las dos partes, ¿no? Que el sistema se formalice, que los inactivos pasen a la actividad. Vos? ¿Qué estás diciendo cuando decís que se formalice? Vamos a hablar con ejemplos. Básicamente, hoy tenés personas contratadas, asalariadas, que no tienen un recibo de sueldo, para ser concreto, Claro. que no tienen... El servicio doméstico es muy habitual. El servicio doméstico es muy habitual, se mejoró en la última década. Servicio doméstico se calcula que hay 1 millón, bueno, estos números tal vez los sabes mejor vos, 1 millón... Está hablando a Javier. A Javier, sí. 1.200.000, tendrás un tercio formalizado, 2 tercios por lo menos no formalizados. Así que ahí efectivamente es un típico, pero hay otros. Sí, sí, En sí, construcción, sí, en construcción en mucho. agro hay, en textiles hay, en el comercio hay mucho informal. Y las reglas generales, se pueden hacer cosas chiquitas que mejoren. Te cuento una anécdota. Hablando con gente de la FIP, me dicen... viene una persona de un maxi kiosco y me dice a la persona esa de la FIP de estudios, o sea que no era Era un recaudador. no era un recaudador, exacto, era un tipo de estudio, y le dice, mirá, yo tenía 3 anotados en el formales, pero yo era monotributista. Vino la FIP y me dijo, no, como monotributista, el monotributista puede ser empleador, está permitido. Pero la FIP le dijo, no, vos sos un maxi kiosco, y si sos monotributista, no podés tener 3 formales. Así que como tenés 3 formales, ya no sos monotributista. Ahora te pasamos derecho régimen autónomo general. y además te castigamos con punitorios, etc. El incentivo para esa persona, el año que viene, o para los dos, de registrar a esta persona, es mínimo. Claro. Entonces, obviamente, la ley es la ley, hay que cumplirla. Y eso es el primer paso. Claro. Y nosotros siempre lo afirmamos. Ahora, después Pero decimos que el ley, que segundo, ley. hay que modificar pequeñas cosas para hacerle la vida más fácil a un monotributista que quiere tener un empleado. Y que, básicamente, ese monotributista, estar del lado empleador o del lado del trabajador,
algunos años está de este lado y otros años está de este lado. No Claro, es el gran empresario. según viene la mano. Exacto. Por ejemplo, ahora, Exacto. que es un momento de bastante parate. Exacto. Estábamos hablando con José Anchorena, que es subsecretario de Estadísticas en el Ministerio de la Nación, de Trabajo. Sí, Javier, vos querías agregar algo a eso. Me parece que todavía no nos hemos metido en el tercer punto que planteaba José Ya vamos. al inicio, pero quiero yo traerlo, si es posible, por lo siguiente, porque todas estas cuestiones se agudizan en circunstancias difíciles como la que estamos atravesando. Yo no voy a ser de los que niegan la continuidad de una situación complicada en los últimos años, que se agravó en el año último, pero tampoco voy a ser quien omita la mención. Entonces, creo que lo difícil para la gestión esta o para quien esté en la gestión gubernamental en Argentina actual es encontrarle la vuelta a la recuperación o no de la dinámica productiva a partir de la inversión. De esto el gobierno actual nos habló mucho desde el inicio y desafortunadamente no logró materializar sus deseos. Sus deseos y sus predicciones. Sí. ¿No? Esta cosa de muchas veces con mala leche criticando al segundo semestre que no llegaba, etcétera, se asentaba en una realidad que efectivamente todavía hoy no tenemos elementos que nos hagan poner optimistas respecto de qué va a pasar con el ciclo económico. Creo yo que porque se consideró demasiado sencillo que remover los obstáculos más gordos, que fueron las primeras tareas. No iba a ser tan difícil. No solo que no iba a ser tan difícil, sino que inmediatamente después de ello lo que íbamos a encontrar es un vuelco hacia la inversión productiva, porque de eso fundamentalmente se trata, además de la inversión por parte del Estado en infraestructura, como elemento clave. Hemos tenido una demora extremadamente grande en la recuperación de la inversión pública, que particularmente explica que no se haya vuelto a dinamizar la construcción significativamente, y mucho menos de la privada. Bueno, a ver si me equivoco, y ustedes por ahí lo saben. Los otros días estaba leyendo, ignoro si es un buen cálculo, la fuente parecía seria, que del blanqueo que se hizo de capitales, que realmente fue una medida que dio muy buenos resultados, el 10% solamente se invirtió, el resto pasó a especulación financiera. A bonos. Claro. Esto duele, ¿no? Sobre todo para quien tomó una medida de esa naturaleza y aparecía como muy exitosa. Y lo es. Y lo es. Para quienes estamos metidos en los números macroeconómicos desde hace tiempo, imaginarnos que la mitad, si es que son 200 y pico de mil los millones de dólares que estaban, comillas, fugados, se hayan blanqueado no es moco de pavo. No. En esa no tengo sustitutivo de mi vieja. Bueno, pero la cuestión es si en este asunto del incentivo a la inversión por parte del capital no hay muchas variantes imaginables. Lo que hay resultados distintos. En Argentina hay muchas oportunidades, hubo vocación de distintos gobiernos en decir lo que tenemos que hacer es darle buenos estímulos al capital para que invierta y eso va a traer... el derrame. Sí, antes el derrame a través de mayor demanda ocupacional, etcétera. Eso es mentira y es verdad al mismo tiempo, porque efectivamente en el capitalismo, si no tenemos al capital invirtiendo, no hay posibilidad de crecer, y si no crecemos económicamente, no hay posibilidad de incrementar la demanda ocupacional de la que hablaba José hace un rato.
Pero dentro de ese círculo pareciera ser que para la mirada de quienes no están más en el gobierno desde hace 1 año y medio, el gobierno actual vino solo a darle ventajas al capital. Pero parece que, suponiendo que eso sea una afirmación verdadera, el capital no lo entiende así, porque no se ha decidido hasta ahora a invertir. ¿Cómo se logra? ¿Con el revólver sobre la mesa como hacía Guillermo Moreno? Tampoco se lograba, porque la presidenta que no está... Si no, no hubieran estado todos afuera, los capitales. No solo eso, no, porque hay muchos capitales de Argentina que no Por eso, están... Bueno, a eso se refiere. Si hubiera sido exitosa la de Moreno, hubieran venido antes a invertir, no lo era. No, y la ganaron en pala, dijo Sí. la doctora Kirchner. Así es. ¿Cómo veo yo el proceso? Básicamente lo que sucedió es que había muchos desequilibrios, hay desequilibrios macro, y se están solucionando esos desequilibrios. Tal vez uno de los más notorios era el tipo de cambio blue. Eso es un signo, es como un síntoma de una enfermedad eso. Y eso se solucionó. Pero obviamente tiene consecuencias. Pero espera, explica lo del cambio blue, porque por ahí cuesta seguirlo. Pensá que estamos hablando de alguien que por ahí hasta está almorzando. No, básicamente es que vos tenías un tipo de cambio oficial, pero no reflejaba los deseos de las personas y de las empresas de tener cierta cantidad de dólares y cierta cantidad de pesos. Es decir, era una cosa forzada. Sí. No era una cosa de mercado natural que surge a partir de un equilibrio. Entonces, ese tipo de cosas, y ha pasado muchas veces, la convertibilidad fue otro momento, ese tipo de cosas genera problemas que en principio fueron los que nos retrasaron también en esos años, y había que desarmar ese mecanismo, y yendo a un tipo de cambio flotante, que es lo que tenemos ahora, y que si viene alguien, o viene un gran parte de los argentinos desconfía del peso, el dólar va a valer más, y si gran parte de los argentinos empieza a confiar en el peso, el peso va a valer más. ¿Qué es lo que está un poco pasando ahora? Está habiendo una nueva confianza, digamos, en el peso. Es por eso el peso está siendo cada vez yendo para abajo, que genera toda una cantidad de problemas para otras cosas. Por ejemplo, dólar. El dólar va para abajo. El peso se va valorizando y genera problemas para, por ejemplo, para exportación. Y entonces hay que ir buscando un equilibrio, pero dentro de un esquema ya más saneado. Lo mismo pasa con las tarifas. Las tarifas, de alguna manera, se está saliendo de un problema. Ahora, todo eso impacta en el mercado laboral, impacta inmediatamente y con tiempos. Y lo que pasa también, con respecto a las inversiones, es que esa confianza que se va ganando tiene que ser permanente, digamos. Pensemos tal vez el caso más paradigmático, que es el de la minería. Realmente necesitamos inversiones mineras que hagan para ciertas provincias de la Argentina ser más ricas. Imagínense si con los problemas que hay en Patagonia le dijéramos no pueden tener petróleo. ¿Qué quedaría de la Patagonia? Si de eso viven. No les bueno, des esa noticia. ahora le estás diciendo a muchas provincias del centro argentino, ustedes no pueden crecer, no pueden desarrollarse. Eso es lo que le estás diciendo cuando lo frenás. Entonces, lo de las mineras estuvo bien. Ahora, una minera es una inversión enorme por 10 años. Y efectivamente levanta a la provincia. ¿Por qué creen que votaron los sanjuaninos durante 20 años a Gioja? Digamos, lo que hay que hacer es desarrollo sustentable, honesto, sin corruptelas, pero no significa no al desarrollo. No. Ese es el punto. Seguimos enseguida.